De rodillas. De pie. Acuérdate, Señor, de tus misericordias y santifica con protección constante a tus siervos, por quienes Cristo tu Hijo instituyó al derramar su sangre el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación.
Verá su descendencia y prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará del conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, 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 me pongo en tus manos. Todos. Padre, 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 me pongo en tus manos. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Todos. Padre, 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 me pongo en tus manos. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Todos. Padre, 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 me pongo en tus manos. Pero yo confío en ti, Señor, te digo. Tú eres todo mi Señor, en tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, 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 me pongo en tus manos. Haz tu rostro sobre los siervos, sálvame por tu misericordia.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Debido a la extensión del Evangelio, quien lo desee puede permanecer sentado. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Pedro, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber.
La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder comer así la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis.
Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato. No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba a abajo, y se dijeron, no la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo. ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos todos de rodillas. Nos ponemos de pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según la costumbre entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todos hemos podido ver, el espíritu de esta celebración está marcado por el silencio. Un hombre solo, aunque el Evangelio nos narra algo diferente, pero históricamente probablemente Jesús no tuvo compañía. En la cruz, desangrado, probablemente con partes de su carne ya podrida desde los maltratos de la noche anterior. Las aves de rapiña, los perros, tras la carne no solo de Jesús, sino de los dos hombres que habían crucificado con él. Es una escena desastrosa. Y si nosotros nos fijamos en ese hombre, Jesús, solo en la cruz, abandonado, nos cuenta no más que una palabra: silencio. Y el dolor que a veces implica el silencio. Yo quiero hablar de algunos silencios esta tarde. Y el primer silencio que todos hemos experimentado es el silencio de nuestra profunda soledad. Amigos que nos han dejado, personas que nos prometen su amistad, pero que en el momento de la crisis no están con nosotros. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros que nos den un consejo, que nos abracen, sentir contacto humano, pero no hay nadie? Encontramos silencio, un silencio que nos llega a los huesos, que nos enfría el corazón. Ese silencio de la soledad, indiferente, nos toca a nosotros, a cada uno. ¿Y saben qué es lo peor, mis hermanos? Uno sentirse solo cuando tiene gente alrededor. Uno sentirse solo cuando está casado, cuando tiene una pareja, cuando tiene hijos. Uno sentir que nadie lo escucha cuando hay otros cerca. Esa es la peor soledad. Esa es la soledad de Jesús colgado del árbol de la cruz. Pero hay otra soledad, y también nos ha tocado a todos: la soledad de la muerte. Escuchen esto. ¿Cuántos seres queridos hemos perdido? Tal vez se ha muerto nuestro papá, nuestra mamá, alguna madre desgraciadamente ha perdido un hijo aquí en este lugar. Alguien ha tenido que despedir a sus hermanos, a sus abuelos. ¿Y qué queda después de la muerte desgarradora, de la muerte cruel que nos quita a nuestros amados seres?
queda silencio. Y a veces nos parece increíble que esas personas que tanto nos amaron no están. Y seguimos recordando su voz. Y seguimos viendo los espacios vacíos y las cosas de esa persona que ya no está. Un silencio aterrador. La ausencia de los que se mueren. Una ausencia que se clava, que nos hiere y que muchas veces no alcanzamos a superar. Otro silencio, el silencio de la muerte que no tiene misericordia, que un día nos va a alcanzar a nosotros. Otro silencio, la enfermedad. Y este silencio se mete en nosotros sin que nos demos cuenta. Miremos todos aquellos familiares nuestros que hoy padecen un cáncer. ¿Cómo pasó? ¿O por qué pasa con unos y con otros no? Una muerte silenciosa que se lo va tragando a uno desde por dentro. La pandemia que vivimos hoy, un virus que nadie ve y que nos mata. Hermanos, la enfermedad entra silenciosamente en nosotros y se va apoderando de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y eso nos demuestra que somos tan frágiles y que en esta celebración deberíamos pensar seriamente, acabar con nuestro orgullo, tan orgullosos, tan difícil pedir perdón, tan difícil aceptar que me equivoqué, tan difícil, sabiendo que somos amenazados por un virus invisible. Qué orgullo tan tonto, qué forma de ser tan tonta, como si fuéramos inmortales. No lo somos, nos vamos a morir. Y la enfermedad, a algunos de nosotros, nos va a tragar sin que nos demos cuenta. Y este último silencio es un silencio desgarrador. Es el silencio de Dios. Jesús le grita al Padre: ¿por qué me has abandonado? Y usted y yo le preguntamos a Dios: ¿por qué callas? ¿Por qué callas cuando estoy sufriendo? ¿Por qué callas cuando más te necesito? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué te callas? Y nadie responde. Y Dios como que no está. Es el silencio desgarrador de Dios. Es el silencio que nos dice que estamos solos y que Él no nos escucha. Y yo sé que todos algún día le hemos dicho a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tiene que ser a mí? ¿Por qué callas? Por eso no creo en ti. Pero yo les invito esta tarde a callar nosotros, porque el dolor es ruidoso, porque nuestras quejas producen ruido, y en medio de nuestras quejas humanas no podemos escuchar a Dios. Dios tiene que callar si nosotros hablamos, si nosotros creemos tener la razón. Dios tiene que callar cuando yo me creo omnipotente. Dios tiene que callar cuando yo creo que tengo el control. No, nos toca callar a nosotros, como Jesús en la cruz, que aunque no entendía qué pasaba, se pone en las manos del Padre, como respondíamos en el Salmo. Callemos tantas quejas, callemos el corazón, digámosle al Señor que queremos escucharlo, no sentirlo lejos. Y si hoy quieres reclamarle al Señor: ¿por qué callas? Es válido, se puede, pero dale la oportunidad de hablar. Esta tarde, Cristo del Calvario
Vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando tú en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta y aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en la orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su santa Iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadosamente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en los méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Ricardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios todopoderoso y eterno, que fecundas siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos,
para que al renacer en la fuente bautismal los encuentres entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los congregados por el bautismo los conserve unidos en integridad de la fe y los una en el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor, encontremos y manifestemos los perfectos designios de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver a los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación,
para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Venid, adoremos. Nos ponemos de rodillas.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tratemos de movernos lo menos posible. Hay muchos ministros que irán cerca de ustedes a llevar la Eucaristía.
Esta noche transmitiremos las 7 palabras a través de YouTube, Facebook. Nos pueden buscar como emisora Magna Estéreo Envigado. Ojalá muchos se unan a este encuentro y también lo pueden escuchar, a través del dial 97.6. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre a tu servicio, por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo y aumenta la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.